¿Qué tal amigas? ¿Qué tal amigos? Qué gusto saludarles nuevamente aquí en Análisis con su servidor Eduardo Andrade en el canal que tiene el mejor auditorio de YouTube. Desde el jueves en la noche, después del pleno de la Suprema Corte, empecé a recibir algunas preguntas, consultas, dudas, diciéndome, oiga, ¿qué pasó en la Corte? ¿Qué fue lo que se votó? ¿Qué se resolvió? Y más confusión se dio en la mañana siguiente, cuando unos medios decían triunfó la Corte sobre el Tribunal Electoral, otros medios decían la reforma judicial sigue adelante, ya se dio la Corte. Es que todo fue una cadena de enredos que no debió haber existido. Yo iba a empezar, ayer quería hacer la grabación, pero pensé, dije, no, es 14 de febrero, ¿quién va a querer ver un video mío si hay cosas más interesantes y más divertidas que hacer? Entonces decidí que mejor grabar hasta el día de hoy, esperando que hayan pasado muy bien el día de la amistad y del amor y mandándoles un abrazo muy cariñoso a todas las amigas y todos los amigos que siguen este canal, que están suscritos y otros que están por suscribirse. Muchas gracias a todas y todos. Bueno, ¿qué fue lo que pasó en la Corte? Habría que decir en principio que el asunto, ustedes ya lo saben, lo venimos señalando aquí en las emisiones hace mucho tiempo, se convirtió en un problema político a partir del desafío que la propia Suprema Corte hizo de la Constitución, una mayoría de los ministros. Y eso llevó a continuos posicionamientos al extremo de que el Tribunal Federal, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pretendió, quiso, pidió que se excusaran 4 ministros que han participado activamente en contra de la reforma judicial. No se hizo a la mera hora porque eso lo decide el propio Pleno. Y algunos decían, bueno, en realidad prácticamente todas y todos los integrantes de la Corte han manifestado ya un punto de vista sobre esto. Mucho se dio durante los propios debates, pero ha habido también manifestaciones externas. Y ese síntoma, que algunos decían, bueno, es que ya todos se van a tener que excusar, pues tampoco. Tiene que haber un mecanismo que permita resolver, de hecho lo hay, cuando existe un interés personal en un asunto. Pero aquí el problema es que se había vuelto un interés ideológico jurídico válido con dos maneras de ver el derecho. Una, defendiendo la primacía constitucional, la supremacía de la Constitución y la idea básica que se nos ha enseñado a los abogados desde siempre, que la Constitución no puede ser inconstitucional. Porque ¿cuál es entonces el parámetro de control? El punto máximo del control es la Constitución para saber que las leyes, los reglamentos, los actos de la autoridad deben estar de acuerdo con la Constitución. Pero los términos de la Constitución no los dictan los juzgadores, no deben querer dictarlos, que fue lo que quisieron hacer, y por eso se hizo todo este enredo. Eso lo hace lo que se llama el Poder Constituyente Permanente, que elabora normas constitucionales y que se integra prácticamente por todos los legisladores del país, las 2 cámaras federales del Congreso de la Unión y una participación de todos los congresos locales, de manera que eso que decide el poder constituyente ya no puede ser objetado. ¿Ante quién se va a objetar? Los poderes constituidos que forman parte del proceso normal de desarrollo constitucional, el ejecutivo, el legislativo, el judicial, tienen que someterse a la Constitución, a los términos vigentes de la Constitución. Y la Constitución puede cambiar, y si cambia siguiendo las reglas, como ahora se hizo plenamente, para que valga el cambio y se ponga en vigor, hay que respetarlo. Y todo este lío y las recusaciones y acusaciones me recuerdan un poco aquella obra de Shakespeare, Tanto para nada. También se ha presentado como mucho ruido y pocas nueces. Bueno, no es que yo quisiera que hubiera nueces, ¿verdad? Porque no tenía por qué haber habido ni ruido. Fue demasiado lo que pasó a partir de un descarrilamiento del Estado de Derecho que provenía del propio Pleno de la Suprema Corte, de la mayoría de sus integrantes. En el proyecto del ministro Gutiérrez Ortiz Mena hay una frase muy interesante donde dice que el Tribunal Electoral y los jueces de distrito actuaron fuera del Estado de Derecho. O sea, los condena a los dos
Dice, los dos lo hicieron mal. Pero ¿qué fue lo que motivó estas salidas, este descarrilamiento, este desvío del Estado de Derecho? Que la propia mayoría del Pleno de la Corte, al generar la idea de que podías dejar sin efecto la reforma constitucional ya vigente en materia de la elección de los juzgadores, produjo una situación de rebelión materialmente, encabezada por la propia presidenta de la Suprema Corte de Justicia, que iba a las manifestaciones levantando el puño. ¿Contra qué? Contra la Constitución que estaba comprometida a defender. Y eso activó una serie de expectativas absurdas en los propios juzgadores, que empezaron a convertirse en juez y parte. Lo que tenían que resolver la Corte el jueves era las peticiones, las consultas, ni siquiera eran acciones jurídicas en que se demandara una determinada situación, eran peticiones, consultas hechas al Pleno de la Suprema Corte por diferentes actores, por algunos juzgadores, jueces o magistrados, que tenían interés en no cambiar su situación jurídica, que ya estaba modificada por la Constitución. La organización de los juzgadores federales, la JUFED, eso era el colmo. La representación de todos los juzgadores federales pedía los amparos a los propios miembros de la organización para defender los intereses de esos miembros de la organización. Por eso es que se ha llegado al punto de que se presentara una denuncia formal, se hiciera ya del conocimiento de la Fiscalía General de la República la actitud de los jueces de distrito, que a sabiendas de que actuaban fuera del Estado de Derecho, a sabiendas que contra una reforma constitucional no procede el amparo, a sabiendas de que el amparo no procede en materia electoral, a sabiendas de que en materia electoral no se pueden detener las acciones que están en marcha. Si no sabían eso esos jueces de distrito, pues además de la averiguación o la carpeta de investigación que se abra, tendría que revisarse su capacidad, porque hicieron daño al sistema. No es solo un problema de capacidad, la mala práctica de una profesión, cuando daña, por ejemplo, cuando un médico, una mala práctica del médico daña al paciente, pues aquí se dañó a los pacientes, a los justiciables que dejaron de recibir el servicio, se dañó al país, a la Constitución, con todo este movimiento absurdo que afortunadamente ha terminado. ¿Cómo terminó? Para responder a las preguntas que me hacían. ¿Qué resolvió la Suprema Corte? Bueno, primero resolvió esta petición que ya comentaba yo del Tribunal Electoral, que no procedió. Se dijo que todos podían, y sí, se les dejaba, y ellos mismos consideraron, creo que con razón, que tenían que participar todos en el análisis. Luego, ¿qué fue lo que se resolvió? La votación fue un poco incierta, hubo un momento en que quedaron empatados 5-5. ¿Y qué era lo que estaban votando? Eso me preguntaban. Primero, el resolutivo segundo, porque, bueno, el primero de esos resolutivos era si era válida el uso de esa vía de las consultas prevista en un artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que yo he sostenido que no era la vía adecuada, porque ni siquiera se menciona en el artículo correspondiente de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación la posibilidad de que la consulta se haga sobre la interpretación del artículo 96 de la Constitución, que es el que regula todo el proceso electoral, que además la Corte no es competente para hacer esa revisión. Doblemente era absurdo, innecesario, incorrecto recurrir a esa vía para tratar de resolver un problema tan de fondo como la validez de una reforma constitucional, porque el artículo de la Ley Orgánica dice que se podrán resolver problemas de interpretación de los artículos 94, 97, 100 y 101. Y cuando hay ese tipo de problemas que son excepcionales, debe estarse exactamente a lo que dice nuestra Constitución, o en este caso la ley, que se refería a artículos constitucionales. Ahí el 96 no estaba, así es que en principio no debía haberse usado, a mi juicio, ese procedimiento, pero lo aprobaron, se usó. Ese fue el primer resolutivo. ¿Está bien usarlo para resolver este tema? Sí, sí está bien, votó la mayoría. Bueno,
Luego, el segundo punto decisorio. Los jueces de distrito no tenían atribuciones para resolver en materia electoral. Y dada esa circunstancia, debe mandárseles una instrucción para que revisen de oficio las suspensiones que dieron para tratar de detener el proceso de elección judicial y revocar esas suspensiones. Porque aunque la palabra revocación no está en el resolutivo, y estas son pues argucias que muchas veces se hacen en las decisiones judiciales, la decisión es: jueces de distrito tienen 24 horas para revisar de oficio, es decir, sin que puedan dejar de hacerlo. Es una orden y ustedes directamente no necesitan ninguna otra promoción. Nosotros les estamos diciendo, dice el Pleno, que ustedes actúen de oficio y revisen esas suspensiones en los términos de los párrafos tal y cual, 179 y siguientes. ¿Qué decían esos párrafos? Que hay que revocar esas suspensiones porque los jueces de distrito no tienen competencia en materia electoral. Entonces, hasta ahí ya ese resolutivo era suficiente para decir: eso no procede. Todo el sistema de elección sigue caminando y no puede ser detenido ni por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Luego se votó un resolutivo cuarto. Teníamos, ¿cómo íbamos? El primero era que sí se podía usar la vía. El segundo era que... el segundo, perdón, yo mismo. Pues eso pasa cuando hay tanto relajo en el Pleno de la Corte. A ver, el que dije segundo en realidad era tercero. El segundo era un regaño al Tribunal Electoral. Decirle: oye, Tribunal Electoral, tus decisiones también estaban fuera de tu competencia porque tú no podías darle instrucciones a los jueces de distrito. Algunas ministras se quejaron de que dijeron: bueno, el regaño es muy fuerte para el Tribunal Electoral, que a final de cuentas, como en este título de la obra que les decía, no daba ningún resultado, porque a final de cuentas era decir: bueno, pero ya lo hicieron. Y eso que hicieron van a quedar como unas opiniones en este caso, lo cual tampoco es cierto, porque las decisiones eran decisiones firmes que ya no podían ser modificadas por el Pleno de la Suprema Corte. Ahora, verlas o leerlas como una opinión, una vez que ya prácticamente todo quedaba resuelto, pues era una salida, ¿no? Una salida de pie de banco, de decir: bueno, sí, ahí están, pero las vamos a considerar meras opiniones, porque ellos no tienen facultades para actuar como superiores jerárquicos de los jueces de distrito, cosa que la verdad no habían hecho. Habían resuelto peticiones de personas que se inconformaron porque se detuvo la acción del comité de evaluación y eso afectaba sus derechos político-electorales. Pues si estaban queriendo ser electos y ese es el procedimiento para que los pusieran en algún momento futuro en la boleta, claro que les afectaban sus derechos político-electorales. Y la autoridad que resuelve esas afectaciones es el Tribunal Electoral. De manera que los que acudieron al Tribunal Electoral estaban en lo correcto y el Tribunal Electoral no hizo más que resolver ese tema. No estaba dando instrucciones a un inferior jerárquico. El juez de distrito actuó por su cuenta y actuó mal, y el Tribunal Electoral pues hizo lo que tenía que hacer. Hay por ahí unos detallitos también sobre los métodos de resolver asuntos generales en el Tribunal Electoral que yo creo que requieren una revisión legislativa, porque los asuntos a resolver deben ser recursos específicos previstos en la legislación y no un asunto general que cayó por ahí y vamos a ver qué hacemos. Eso también requiere un ajuste y de alguna manera justifica que se diera esa llamada de atención al Tribunal Electoral. El tercer resolutivo era, como ya lo dije, que los jueces de distrito tienen que revocar esas suspensiones que estuvieron mal emitidas porque los asuntos en los que se metieron eran de manera electoral. Y había un cuarto resolutivo que decía que se exhortara, que dado que no se podían dar órdenes directas para dejar de atender esas suspensiones, se exhortara a las autoridades a que sí las obedecieran, pero nada más tantito, porque en 24 horas se iban a revocar. Pues tampoco era algo muy jurídico, ¿no? Es decir, bueno, síganle como están, total es un día,
Ya no tenía que contarse a partir de la notificación, pero bueno, un tiempecito que ya no tendría ningún efecto en el proceso que sigue caminando en marcha y que tampoco podría retomarse la actividad del comité de evaluación porque esa etapa ya está cerrada y se cerró con el envío que hizo el Senado de postulaciones que le había presentado el propio Poder Judicial ya publicadas en el Diario Oficial de la Federación. Ya había pues un preexamen que generaba la idea de que eran idóneas estas personas. Por ejemplo, las mujeres para la Suprema Corte, ya la única opción era ya ponerlas en la boleta, o sea que lo que estaba haciendo el Senado en ese caso era pasar lo que ya había resuelto el Poder Judicial. En otros no, en otros tuvieron que recurrir a la tómbola. Pero eso que hizo el Senado, se lo ordenó el Tribunal Electoral y la materia es electoral. Que pudo haber otras soluciones, pudo haberlas, que era de lo que decía algún ministro, es que se pudo dejar vacía la presencia del Poder Judicial en las boletas. Sí, eso a lo mejor lo querían hacer como una especie de protesta, pero ¿y los derechos de aquellos a los que ellos mismos invitaron a inscribirse para poder pasar las distintas etapas y llegar a ser candidatos a los puestos jurídicos, a los puestos judiciales? Entonces, eso no se aprobó. Ya nada de exhorto, no hay ningún exhorto, vámonos. Y el asunto quedó terminado, afortunadamente. Lo que nunca debió haber empezado. Nunca la Suprema Corte. Hay una frase muy interesante del proyecto del ministro Gutiérrez Ortiz Mena en el que se señala que ni el Tribunal Constitucional, es decir, la Suprema Corte, puede colocarse por encima del orden jurídico. Y eso fue lo que trató de hacer una parte del Pleno de la Suprema Corte, desconocer el orden jurídico, pasar por encima de la Constitución. Yo espero que este episodio que va a quedar ahí como un baldón al Poder Judicial, le hicieron daño al Poder Judicial quienes pretendieron consumar ese atentado contra la Constitución, le restaron credibilidad, le restaron confiabilidad, y eso viene a demostrar más la necesidad de su renovación a través de una elección popular. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima.